pues ya estamos comenzando a transmitir en vivo, mis hermanos. Sean bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Es el tiempo propicio de prepararse para servir a Cristo. Amén. Ya estamos ahora transmitiendo en vivo. Ok. Perfecto. Entonces, pues si estamos listos, vamos a comenzar con una oración. Y para esto vamos a pedirle a nuestro hermano José Gil que nos guíe en oración a Dios para tener una buena clase, por favor. Oremos, hermanos. Dios Padre, en esta hermosa noche, Señor, que estamos aquí ante tu presencia y tus hijos, hijas, Señor, te pedimos tu dirección y tu bendición. Que usted sea el invitado de honor y que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Gracias por este momento que nos concedes, estar reunidos en tu nombre, para aprender más de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón y nuestra mente, para que todo lo que aprendamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por todo, Padre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en toda la faz de la tierra. Y bendice, Señor, también, Padre Todopoderoso, este estudio, Señor, que sirva de gran provecho para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Ok. Vamos a reconectarnos con la historia de la Biblia 2, lección. Vamos a ver la última parte de la lección número 9. Por un momento habíamos pensado que íbamos a dejarla y continuar con la lección número 10, pero la lección número 9, lo último que vamos a ver, que es la última parte del primer libro de Samuel, es importantísimo cerrar ese ciclo porque es donde vamos a cerrar lo que fue la etapa del primer rey de Israel. Ok. Quiero hacer una pregunta, pero no quiero enojarme. ¿Cómo ven? ¿La hago o no la hago? Bueno, sí. Sí, hágala, hermano. Mejor sigue con la clase, hermano. No se enoje, le cae mal la cena. Hermana Ana, el que ¿Leyeron? nada debe, nada teme. ¿Leyeron la última parte del libro de Samuel? Sí, hermano. A ver, déjenme ver sus rostros para adivinar quién leyó. Ay, ay, ay. Hermano Rodimiro. Hermana Judith, ¿no la vemos? Hermana Elsa, ¿no la vemos? ¿A quién más lo vemos? A ver. Hermano Miguel, ¿no lo vemos? Nuestra hermanita Anne Juliet, tampoco la vemos. Una disculpa, hermano, es que vengo manejando. Bueno, no te distraigas, hermana, entonces. Ok. Pero los escucho. Vamos a comenzar, hermanos, en el capítulo 28 nos quedamos, ¿verdad? Son solamente 28, 29, 30, 4 capítulos, pero son indispensables que los terminemos para no quedarnos con una laguna en cuanto a la información, qué pasó con Saúl, qué pasó con David, y es justamente, vamos a adentrarnos al capítulo 28. ¿Alguien leyó acerca de David en el capítulo 28? Dice el versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Por qué les dice esto este rey a David? Porque pensaron ellos que David estaba con ellos. ¿Qué capítulo es, hermano? El 28. Capítulo 28. Esta va a ser debería haber sido una prueba muy fuerte, tanto para David como para Aquis, pero también para los
príncipes de los filisteos. Entonces, ¿por qué razón? Porque se iban a enfrentar al pueblo de Israel, al pueblo, vamos a llamarle al pueblo de David, aunque David en ese momento todavía no era rey. Pero David estaba ahí porque, recuerden la historia, que venía huyendo de Saúl porque Saúl definitivamente quería matarlo. Y cuando David decide ir a los filisteos, cuando decide ir a la ciudad de Gat, ¿por qué Saúl decidió no perseguirlo más? Porque no podía ingresar ¿Siente miedo? a los filisteos. ¿Recuerdan por qué? Había una historia pendiente entre Israel y los filisteos. Un hombre descendiente de Gad había sido el paladín que había desafiado a Israel. Sin embargo, ahora David está ahí escondido bajo la protección de un pueblo que supuestamente, o más bien que ciertamente, David había matado a su máximo paladín, que era aquel gigante. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Le está encomendando toda su vida, su seguridad, a un hombre que antes había... La razón principal... A ver, voy a... estamos en el capítulo 28, ¿eh? Voy a silenciarlos a todos. Silenciar a todos. Ok. ¿Por qué creen que Aquis decidió poner toda su seguridad en las manos de David y su ejército? ¿Por qué no puso su seguridad en las manos de su propio ejército? Porque él mismo había derrotado a Goliat. Podía traicionarlo. A ver, otra vez, Xochitl. No puso las manos en su propio ejército porque podía traicionarlo, porque le guardaban lealtad al rey. A ver, recuerden que David está en la tierra de Gad. ¿Sí? Y David no es filisteo. Pero el rey filisteo decide poner su seguridad en las manos de David, no en las manos de su propio ejército. La pregunta es, ¿por qué creen eso? Hermano, allí en el versículo 12 del capítulo 27 dice: Aquis creía a David y decía: el que se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Por eso lo consideraba que iba a poner toda su confianza en él. Aparte Esa es una parte. Aparte de que aquí sabía que David sabía de la guerra, era guerrero. Esa es otra parte muy importante. Las dos cosas que dijeron son correctas, pero falta otra parte Pues que es la que a nosotros nos va a dar luz. ¿Sabía que Dios estaba con él? Sabía que Dios estaba con él porque desde que peleó con Goliat, él declaró que lo iba a vencer porque Dios estaba con él y ellos sabían, o sea, tenían esa certeza, se los demostró. Eso es verdad, absolutamente. Aquis sabía que Dios estaba con él, pero había otra cosa que sabía Aquis. ¿Cuál es esa otra cosa, mis hermanos? Que ahora es enemigo del rey Saúl. No. Aquis, sí, también, bueno, eso era bien sabido porque estaba ahí escondiéndose de Saúl. Pero lo que vemos aquí es, ¿qué hubiera pasado si David no hubiese mostrado lealtad, si no hubiese mostrado gratitud, si no hubiese mostrado buen testimonio?
David en su estancia estuvo cerca de un año ahí con los filisteos y en ese tiempo Aquis tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca. Tuvo la oportunidad de conocer que era un hombre de fiar, era un hombre leal, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que era fiel a Dios. Y también sabía que Dios estaba con él y si había podido vencer al gigante Goliat, por supuesto, no había otro hombre en ese momento en la tierra más grande que Goliat. Entonces, si había podido vencer al más grande de todos, vencería a cualquiera. Y sabiendo de antemano que era un hombre fiel, él estaba listo para entregar su seguridad en sus manos. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cómo sacaríamos una buena analogía o cómo sacaríamos una historia, una predicación de esto? Pues que nosotros debemos de confiar en Dios. Él es el único que nos puede proteger. Nosotros podemos depositar nuestra vida y nuestra confianza en Dios, porque Él nos puede proteger de todo mal. Exactamente. Nosotros necesitamos llevar una vida tan clara, tan transparente y tan confiable delante de los demás, que los demás puedan ver en nosotros alguien digno de confianza, alguien en el cual pueden derramar todas sus penas, sus lágrimas, sus problemas. Y hermanos, esto en el mundo hace mucha falta. No existe personas como David en el mundo. Nosotros necesitamos aprender a ser como estos personajes que nos enseña la Biblia para bien. Entonces, pues aquí vemos, si tuviéramos que remontarnos rápidamente al pasado, veríamos primeramente que David, desde ser nada, llegando a Filistea, ahora el mismo rey de ahí lo había nombrado su guardaespaldas principal. José, de no ser nada, fue nombrado el principal en la casa de Potifar. De no ser nada en la cárcel, fue nombrado el segundo de Faraón. ¿Tiene algo que ver esas tres personas que les dije? Dios estaba con él, con ellos. Exactamente, y ellos estaban con Dios. Entonces, por eso estaba conforme a Dios. Exactamente. Entonces, mis hermanos, Dios, vean, en la Biblia, todos los días nos presenta en nuestros ojos de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo tan sencilla y tan obvia que no la podemos ver. La gente busca llegar a ser gente exitosa en la vida y se vale de sus propias estrategias. Cuando la única manera de ser exitoso en la vida en todos los sentidos es estando cerca de Dios, ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y así fue. ¿Ok? Vamos Por eso, sí, hermano. Por eso, hermano, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, los insensatos rechazan la sabiduría y la enseñanza. O sea que básicamente nosotros debemos de confiar en Dios y por la guía, el apoyo de nuestro Dios, nosotros vamos a llegar a ser alguien, pero sin Él no vamos a llegar a ningún lado, básicamente. Básicamente, hermano, es correcto lo que dijiste. Con Dios podemos llegar a la cúspide en ambos sentidos, en el sentido literal y en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual, pero sin Dios no vamos a ningún lado. Hoy en la tarde, en la clase que compartía en el Alumbrador Cristiano, les decía que nuestros ojos nos van a llevar a donde estemos viendo, al cielo o al fuego eterno. Y es verdad, nosotros si ponemos nuestros ojos en Dios, entonces nos van a llevar a la cúspide, allá donde está Dios. Ok. Hermano, bueno, he visto las entrevistas que le hace a los hermanos exitosos y todos en primer lugar mencionan que es por Dios
y después ellos dicen que son fieles a Dios y por eso les va bien, ¿no? Sí, ve. Sí, estos hermanos todos han coincidido en el mismo punto. Su éxito ha provenido siempre de su fidelidad a Dios. Y vean, ustedes y yo necesitamos tomar esos ejemplos que vemos en la Biblia y esos testimonios que vemos de hombres también, jóvenes y no tan jóvenes, para que podamos llegar hacia donde Dios quiere ponernos. ¿Ok? Voy a ponerles este mapa, ¿lo están viendo? ¿Sí lo ven? Sí, hermano, sí lo Sí, vemos. hermano. Ok. Sí, hermano. Vean, David se encuentra aquí, en este punto donde está Gad. Ustedes ven a Gad, ¿sí? Que es donde David fue a asilarse, a aislarse, a protegerse, a la tierra de Gad, de donde era justamente, decía el hermano Antier, de donde era aquel hombre que David mismo mató con una piedra. David se encuentra aquí en este momento. Y en el mismo momento, ahora vamos a leer allá en versículo 3, estamos en capítulo 28, y en el mismo momento, Saúl se encuentra en problemas. Saúl va a pelear con los filisteos de la parte alta, ¿sí? Saúl está en lucha o va a estar en lucha con los filisteos y no sabe si va a vencer. Y Saúl había quedado de verse con Samuel. Sin embargo, Samuel está tardando en llegar. Y Saúl ve que su gente se está asustando y se está apartando. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Consultó a una divina, hermano. Antes de consultar a la divina. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Hizo Oró a holocausto. Jehová, hermano. No consultó a Jehová. Oró a Jehová, hermano. Quiso consultar a Jehová y después presentó holocaustos a Jehová, y eso a Jehová y eso a Dios no le agradó. La pregunta es, ¿por qué a Dios no le agradó los holocaustos que Saúl presentó? Porque ya... Porque nuestro Dios ya se había apartado de él. Efectivamente, pero una razón, la más importante por la cual no le agradó, es que Saúl no era el hombre indicado para presentar un holocausto delante de Dios. ¿Quién era el hombre indicado para presentar ese holocausto? ¿Sacerdote o el profeta? Exactamente. Entonces, Saúl usurpó un lugar muy especial que no debería ser. Y se presentó por miedo, por querer acelerar las cosas a presentar ese holocausto a Dios. Y a Dios, por supuesto, que no lo escuchó. Ahora, ubiquémonos geográficamente. Mientras David está en Gad, Saúl ahora está asustado allá en el valle del Jezreel, donde va a presentarse la batalla. ¿Ok? Y ahora no sabe si va a ganar, no sabe qué va a pasar con él. Y versículo 3, ¿alguien lo puede leer? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ok. Para ese tiempo, ¿sí? Saúl ya había muerto. Y no había manera de comunicarse con Dios porque Saúl, pues ya no estaba en la tierra. Samuel, hermano. Y Saúl había arrojado en la tierra a los encantadores y adivinos porque sabía que a Dios no le agradaba esto. ¿Ok? Entonces dice el versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ok, vamos a ubicar geográficamente el Gilboa. ¿Lo pueden ver? Lo estoy señalando. Sí, hermano. Sí, hermano. Ok. Gilboa es un monte
que se los voy a mostrar aquí. Si lo viésemos, si estuviésemos en Israel, si estuviésemos en Samaria, desde Samaria, se puede ver a lo lejos ese monte. Ese monte todavía está ahí, con toda su majestuosidad, listo para contar las historias que pasaron en las faldas de ese monte. Entonces, este es el monte Gilboa, y si lo vemos en otro mapa, lo ubicamos geográficamente, está ahí. Entonces, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. E hizo algo que no agradó a Dios. Primero lo consultó, pero Jehová no le respondió. Dice, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esa era la manera que Dios se comunicaba con los hombres. En sueños, a través del Urim, Tumim, y a través de los hombres de Dios, los profetas. Discúlpeme, hermano, ¿qué es Urim? Sí. Urim son piedrecitas. Son dos piedrecitas donde el rey, el hombre de Dios, el profeta, o el sacerdote más bien, hacía una pregunta a Dios. Y esas bolsitas estaban dentro de un saco, esas piedritas estaban dentro de una bolsita. Y esa bolsita tenía una bolsita más chiquita aparte dentro. Entonces, el Urim y el Tumim era cuando el sumo sacerdote quería hacer una pregunta a Dios, lanzaba su pregunta y movía el Urim y el Tumim, movía las dos piedras, y cuando una de las dos caía en el hueco más pequeño, significaba la respuesta no. Y cuando entraba la piedra más grandecita o el Tumim, significaba sí. Entonces, de esa manera, Saúl dice, consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, y ni por medio de los profetas. Gracias, hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios ya había roto toda relación con él. Hermanos, es importante que nosotros vayamos aprendiendo cómo Dios maneja su enojo contra nosotros o contra la humanidad. Cómo Dios maneja su ira contra la humanidad. Al momento, y eso es bien importante que lo comprendamos, al momento que Dios ya no nos escuche, entonces necesitamos estar muy preocupados, porque Dios, cuando deja de escuchar, se olvida de la gente. Recuerden, aquí Dios rompe toda comunicación con Saúl. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es acaso Dios malo? No. ¿Por qué Dios rompió toda comunicación? Porque desobedeció, hermano. Yo creo que Dios había hecho en un principio un pacto con Saúl, pero aquí vemos cómo se está rompiendo ese pacto porque él está infringiendo la ley de Dios, ¿no? Exactamente. Dios le escogió a Saúl e hizo un pacto con él que él sería el rey de Israel hasta que dejara de obedecer. Y cuando dejó de obedecer, ese pacto quedó roto. Cuando ese pacto se rompe, y no porque Dios lo rompa, sino porque el hombre lo rompe, cuando ese pacto queda roto, ya no hay comunicación. Y vemos aquí como Dios le quitó su reino y se lo dio a David, aunque todavía no se lo entregaba físicamente. Pero Dios ya no escuchaba a Saúl. ¿Qué historia les recuerda? Seguramente la deben de saber, ¿verdad? Cuando Dios rompe toda relación con este grupo de personas. ¿Qué historia le recuerda? ¿El pueblo de Israel? El pueblo de Israel, efectivamente, pero ahora, ¿en qué momento? ¿En qué momento el pacto de Dios se rompió?
ver, recuérdense. Cuando peca las personas. Sí, el pueblo de Israel, sí, está en la Biblia, podemos ver justamente en uno de los libros de la Biblia cuando el pacto de Dios queda destruido. Y a partir de ese momento, Dios ya no habla más al pueblo de Israel. Ya no les habla más como hijos. Los siguientes escritos o las siguientes comunicaciones son de exhortación. Hermano, ¿sí? ¿De casualidad tiene que ver con Jeremías 31 al 34? ¿O es más antes? ¿Qué dice Jeremías 31, 34? Ahí habla sobre un nuevo pacto que hizo Dios, hermano. Pero no sé si tiene que ver con lo que usted nos está comentando. Tiene que ver, efectivamente. A partir del profeta Jeremías, Dios habla y ahí se acaba el pacto. Ahí el pacto de Dios con el pueblo de Israel se termina. Y ustedes, más adelante me gustaría compartir el estudio del libro de Jeremías, pero ahí en ese libro, desde el principio, Dios dice que ustedes me abandonaron, por lo tanto, yo los desecharé. Yo no me acuerdo más de ustedes. Yo, en ese momento, ¿sí? Porque ustedes me despreciaron, yo me desligo de ustedes. Y allí en el capítulo 29, Dios les empieza a hablar que viene un nuevo pacto. Pero ese pacto que él había hecho en el monte Sinaí, ese pacto quedó roto porque ya no les va a hablar más. Ya no les va a hablar más como a sus hijos amados, como dice Éxodo capítulo 19, como un pueblo escogido. A partir de entonces, Dios cambia su manera de expresarse al pueblo de Israel, porque el pacto ha quedado destruido. El pueblo de Israel va a querer hablarle, pero después ya no va a haber comunicación. Exactamente eso pasó con Saúl. Saúl desobedeció y Dios se desentendió de él. ¿Qué enseñanzas obtenemos de aquí, hermanos? Que a Dios hay que tomarlo en serio. Que a Dios, ¿sí? Hay que ser muy fiel, hay que ser muy obedientes. Porque cuando Dios se molesta, más bien cuando Dios se enoja, entonces no va a haber manera que nosotros podamos obtener la salvación. Por eso dice el escritor de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y es por esa razón que aprendamos de Saúl para no pecar como él lo hizo. Ahora Saúl, regresamos, ahora Saúl está ya consultando a una adivina, cosa que él mismo había prohibido porque Dios lo había establecido desde el principio allá en el monte Sinaí. Dios lo había prohibido y Saúl lo había también prohibido después durante su reinado. Sin embargo, ahora dice el versículo 7, Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, hermano. Sí. ¿Sí, hermano? Perdón, hermano. Adelante. Perdón, hermano, disculpe que lo haya cortado. Pensé que ya había parado de leer, pero cuando usted dice que Saúl hizo sacrificio y usurpó un lugar, ¿en qué parte dice eso, hermano? Me quedé con esa duda, disculpe. Está en los capítulos ¿En anteriores. qué versículo? Hermano, pensé que se refería cuando dice... A ver, pensé que se refería al 6. Gracias, hermano. ¿Al qué, perdón? No, es que yo pensé que se refería al versículo 6 cuando decía, y consultó Saúl a Jehová. Entonces pensé que se estaba refiriendo a que hizo otra vez un sacrificio. Aquí estaba entendiendo eso. Sí. Aquí
El texto ok, que le hermano. cité es Saúl todavía vivía y Saúl le había dicho que se iban a ver en cierto lugar para encontrarse y ofrecer sacrificio, pero como Samuel no llegaba, Saúl se desesperó y él fue el que hizo el sacrificio. Búsquenlo atrás. En primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 11 al 13, hermano. A ver, ¿lo puede leer, Muchísimas hermano? gracias, hermano. Sí. Dice así. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado? Y es que los filisteos estaban reunidos en Mic-Sina. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 11 al 13. Okay. Muy bien. Entonces continuamos con el texto del capítulo 28. Saúl busca quien le adivine o alguien que tenga espíritu de adivinación y la encuentran allá en la tierra de Endor. Endor, ¿ubican en el mapa dónde está Endor? Aquí lo estoy mostrando en el mouse. Sí. Ok. Ok. Aquí está Endor. Sí, fue una de las aldeas más antiguas de la civilización allá en la tierra de Galilea. Saúl dice, se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho. Hasta este punto la mujer no sabe que es el rey Saúl. Sin embargo, lo va a descubrir muy pronto. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Ahí estaba empezando, bueno, definitivamente estaba totalmente desfasado Saúl. Ahora está jurando por Jehová que a esa mujer no le va a pasar nada, cuando Jehová mismo está en contra de esa acción. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Aquella mujer ve a Samuel. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano, viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto. Te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos.
¿Tienen preguntas? No, Sí, hermano. pues solamente tal vez pues, Hermano Victorino, Sí. no sé, el 19, ¿a qué se refiere, hermano, cuando dice que él estarás conmigo también? O sea, ¿se refiere a que iba a morir y ir al Seúl? sí, a la Sí, vez. va. Dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es decir, en otras palabras, mañana a esta hora tú y tus hijos habrán muerto. Hermano Victorino. Sí. A ver, hermano, pero ahí como que yo tengo duda porque no puede ser que el profeta haya venido por medio de los invocación de la adivina. Es una gran duda que tenemos todos, hermano. Sí, ha sido de gran polémica esto, ¿no? Sí. Es por esa razón que les hice la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, polémica no es, tenemos que aprender. Sí. En los primeros versículos dice que Samuel ya había muerto, hermano, y aquí dice que está hablando con él, Saúl. Entonces es una gran duda. Hermano. Sí, adelante, hermano Esteban. Y no puede ser que, bueno, los adivinos son muy hábiles, ¿no? Y dicen cosas que ya se saben, o no sé. Se han hecho muchas conjeturas en base a este texto. Sí, algunos dicen, bueno, pero es que los dice en uno de los libros de la Biblia, ya en Eclesiastés, no recuerdo el texto exactamente, donde dice que los muertos nada saben. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué vemos aquí en ese texto que Samuel regresó de la muerte? Bueno, y los comentarios o las conclusiones más asertivas es, recuerden, hermanos, que nada pasa en la voluntad de Dios. Hasta este punto, Saúl ya se había apartado de Dios. Y Saúl estaba buscando la forma de congraciarse con Dios otra vez o salvar su vida. Entonces, aquí las conclusiones que se han tomado a través de muchos eruditos que han apuntado en este tema es que fue Dios mismo el que permitió a Saúl, no fue la bruja de Endor o la divina de Endor quien atrajo a Saúl, a Samuel, porque si ustedes se dan cuenta, cuando la mujer ve a Samuel, se espanta, ella misma se espanta. ¿Lo leyeron? Vio ángeles, ¿no? Ajá. Pero ella... Hermano, ¿Sí? ¿puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, nosotros tenemos ojos carnales, pero si tuviéramos ojos espirituales, es por eso que, como bueno, has mencionado mucho Romanos 15:4, acerca de ese punto de que, pues, si en este momento tuviéramos ojos espirituales, como Efesios capítulo 6, sobre 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, pues, si está en la escritura debemos de creerlo. O sea, es difícil para nuestro entendimiento, pero nosotros tenemos ojos carnales y si tuviéramos ojos espirituales, pues pasan cosas a nuestro alrededor. Okay. No sé si, bueno, puede ser útil el comentario. Ok, gracias, hermano. Efectivamente, Samuel vino de su tumba, en un sentido espiritual. Esa mujer lo vio, pero ella no estaba preparada para esto. Al grado que dice, viendo la mujer, versículo 12, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. O sea, como que gritó, como que se asustó.
porque ella no estaba preparada para lo que según podía ser. Y recuerden que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y las conclusiones que han llegado los eruditos en base a este punto es que efectivamente fue Dios mismo que permitió que a Samuel le quedara bien claro que él ya estaba destituido de la gloria de Dios, que a Samuel le quedara bien claro. Saúl, hermano, Saúl. Que a Saúl le quedara bien claro que estaba destituido de la gloria de Dios y que le quedara bien claro que le quedaba un día de vida. Dios permitió esto. Hermano Victorino. Sí, hermano. Ahora sí que en lo personal, leyendo esta parte de la escritura, realmente no tengo duda de lo que pasó, hermano. ¿Por qué? Porque bien decía usted que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Aquí vemos claramente que Dios permitió que quizás esta mujer, no, como usted dice, no estaba preparada porque nunca pensó que iba a poder realizar un acto como tal. Mas, sin embargo, como Dios, dice usted que Dios le iba a rectificar a Saúl, que ya no formaba parte del plan, de su plan. Entonces, permite que esta mujer haga este acto y vea a Saúl para poder, a Samuel, perdón, para poder, ahora sí que con todas, aún incluso después de la muerte, hacerle ver a Saúl que ya estaba completamente desechado como rey. Entonces, esto sí fue posible porque es la voluntad de Dios. En eso, bien decía nuestro hermano, no cerrando ese comentario, a veces no vemos cosas terrenales, mas sin embargo, cuando Dios es la voluntad de Dios, si bien Él quisiera, pudiéramos ver cosas espirituales, como en este caso lo vio Saúl, lo vio Saúl y lo vio la mujer, la divina. Entonces, es algo que pasó, es algo que fue cierto, pero con un propósito. Exactamente. No fue por casualidad. Exactamente. Les voy a Sí, fortalecer hermano, sí. este punto. Adelante. Sí existen las cosas malas también, digo, bueno, y debemos de estar preparados. A lo mejor también, hermano, sería, como alguien mencionaba, también hacer la analogía con Hebreos capítulo 10, versículo 26, hermano, donde también se nos exhorta a ser fieles. Déjame ir a Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, pues mejor como nuestro Dios que como nuestro enemigo o adversario. Hermano Miguel. Sí. ¿Puedes leer lo que dice Santiago 4:17? Sí, déjame, aquí lo estoy buscando. Bueno, no sé si estuvo bien la analogía. Bueno, okay. Lee el texto y déjame terminar el punto. 4:17. Santiago 4:17. Sí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Okay. Hermanos, Dios permite las circunstancias porque tienen un propósito. Aun cuando parecen imposibles, tienen un propósito. Era imposible porque dice en muchas partes de la Biblia que los muertos no pueden regresar. Porque una vez mueren, dice, son puestos en el olvido. Pero Dios tiene el poder para hacer esto y más. Se los voy a mostrar con algunos textos. Vemos cómo Dios permitió a Saúl ver a Samuel aún cuando ya había muerto. Dios le permitió con el propósito de que, como dije ya, les quedara claro que Saúl ya estaba destituido de la gloria de Dios y que ya le quedaba un día de vida. Ese era el propósito para Saúl. Ahora, otra vez vamos a encontrarnos otro texto donde vamos a ver, ¿sí? No una persona, dos personas. En el libro de Marcos, capítulo 9, ¿ustedes recuerdan?
Elías y Moisés. Así es la transfiguración, hermano, del Señor Jesucristo. Exactamente, les voy a leer el texto, dice, versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. O sea, está hablando de Jesús en el monte de la transfiguración, allá está, en lo más alto. Y de pronto, dice, versículo 4, y les aparecieron Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿No acaso ¿no acaso Moisés ya había muerto? Así es. ¿No acaso Elías ya había sido arrebatado al cielo? Sí, hermano. Ya no era contado entre los vivos. Pero sin embargo, Dios permitió que se mostraran ante los ojos de los apóstoles esos dos varones que ya habían pasado de la tierra. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar esto? Lo que podemos explicar, hermano, es que usted representa la ley y Elías representa al profeta, y que ya no podemos estar escuchando eso, sino tenemos que escuchar ahora a nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos que nos tiene dado. Muy bien, ese es el mensaje. Sí, hermano. Hermano, ahí en esa parte que usted está comentando, nuestro Dios le quería mostrar a los apóstoles que era únicamente a su hijo a quien tenían que escuchar, a quien él aprobaba, y que de los otros dos varones pues ya eran cosa juzgada, o sea, ya no tenían nada que ver. Al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, entonces, hermanos, para concluir este punto que considero que es muy importante que nos quede claro, entonces Dios permite circunstancias y crea circunstancias que parecen imposibles porque tiene un propósito detrás. El propósito que tuvo con Samuel ya lo mencionamos. Ahora, el propósito que vemos aquí, allá en el Monte de la Transfiguración, es enseñarle a los discípulos que ahora era tiempo de Jesús, que el tiempo de los profetas y de la ley había terminado. Ese fue el propósito central. ¿Ok? Entonces, ahora ya no vamos a divagar. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Sí? ¿O qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿O dónde está el cuerpo de Elías? ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Que las cosas secretas que pertenecen a Dios única y exclusivamente son de Él, a grandes rasgos, hermano. Exactamente. ¿Ok? Hermano. ¿Sí? Yo escuché de un hermano que, bueno, él hizo un comentario, ¿no? Que dice, bueno, Jesús o Dios, o Jesús, que es Dios, o Dios, tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Y nosotros solo tenemos que limitarnos a obedecer lo que Él ha dejado para nosotros. Porque inclusive hay muchas cosas como estas que pueden llevarnos a pensar, entonces está bien. No, creo que Dios ha sido muy claro en que la adivinación no era una práctica aceptada por Dios, y con eso nos tenemos que quedar. Y pues, bueno, eso, hermano. Ok. Muy bien. Entonces, ¿aquí ya nos queda claro ese punto? Sí, hermano. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Sí, hermano. A ver, Alejandro. Sí, hermano, bueno, la duda que tengo es que ¿están vivos o fue nomás una figuración? Porque dice también, porque dice Dios también, bueno, en otros versículos dice, pues, cuando le preguntaron de que quién iba a ser la mujer o sea, que una mujer tuvo 7 hombres y 7 maridos, y al fin le dice que no has visto en el libro que dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, entonces ellos están vivos o están muertos. ¿Están vivos? A ver, no te estoy entendiendo tu pregunta, hermano. Efectivamente, Samuel ya estaba vivo. Está vivo. Moisés estaba muerto.
El profeta Elías, Elías no vio muerte, hermano, porque fue llevado. Elías no experimentó muerte física, sí, pero definitivamente no entró al cielo con su cuerpo físico. Sí. No, o sea, si están vivos en ese momento que estaban en la transfiguración, están vivos y a la fe. Claro. No estaban vivos en carne, era una especie de Cuerpo glorificados. exactamente, estaban en cuerpos glorificados igual que Jesucristo. Jesucristo fue transfigurado en ese momento. Entonces, Moisés y Elías no estaban en carne y hueso. Sí, sí, lo comprendo, pero... Okay. Entonces, desde el punto de vista que nosotros conocemos vivos, respirando de carne y hueso, no estaban porque ellos ya habían pasado, ya habían... A otro punto, al Seol. Ok. Muy bien, comentarios, porque vamos a continuar con el capítulo 29. Vamos a tratar de terminar. El tiempo se nos está yendo. Los filisteos. Oye, hermano, tienes, nos irías a pasar están muy buenos las ubicación geográfica que tienes. No sé si nos la puedes pasar. Sí, claro. Gracias, hermano. Ok, entonces, capítulo 29 habla que los filisteos, los príncipes de Filistea, no están de acuerdo con que David vaya a la batalla, porque están pensando de una manera lógica y dicen, bueno, si va con nosotros y cuando esté el duro de la batalla, se va a ir con su pueblo porque él es judío. Él es israelita, entonces cuando peleemos contra ellos, él se va a voltear contra nosotros. Su lógica era de alguna manera correcta, adecuada, ¿sí? Y es por esa razón que Aquis no permitió que David fuese con ellos a la batalla. Pero todo tenía un propósito. Dios, hermanos, Dios es tan perfecto que cada vez que yo leo la Biblia y veo los puntos más oscuros, más profundos, que no se ven a la vista, yo digo, wow, como yo estaba leyendo este texto, y David no fue aceptado en el ejército de Aquis. Él ya estaba enfocado en la batalla. Recuerden que Aquis, el rey de Gad, le había entregado un pueblo, una ciudad, la ciudad de Ziklag. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora se alistan todos a la batalla y llegan a Gad. Y se alistan, se preparan porque van a pelear de parte de los filisteos. Van a subir allá al monte Gilboa a pelear de parte de los filisteos. Todo el ejército de Israel, perdón, todo el ejército de David está abandonando Ziklag y van a pelear. Pero el rey le dice, no, yo quiero llevarte, pero mis príncipes no están de acuerdo, entonces regrésate a tu ciudad. Ahora vamos a ver qué pasó en el capítulo 30. ¿Lo pueden leer, por favor? Capítulo 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le había prendido fuego. Les habían llevado cautivos a las mujeres y a todos que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaban quemando a sus mujeres, sus hijos e hijas y habían sido llevados cautivos. Ok. Entonces, ven ahí, y ahorita todavía no lo alcanzamos a ver, pero más adelante vamos a ver, sí, cómo Dios siempre está al cuidado de su pueblo. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Y si el versículo 2 dice,
Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Solamente 3 días se habían alejado de su ciudad. 3 días habían estado fuera de Ziklag. Y en esos 3 días fueron suficientes para que los amalecitas subieran, quemaran todo y se llevaran a todos los habitantes, incluidas las 2 esposas de David. Entonces David, versículo 4, y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Por supuesto que estaban destrozados. Su ciudad había sido quemada, sus hijos habían sido raptados, sus mujeres no sabían qué había pasado con ellas. Las habían raptado, las habían violado, las habían X. No dice, en realidad no les había pasado nada. Estaban íntegras, pero ellos no lo sabían. Dice, las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estaban listos para apedrear a David porque él era el líder del ejército y él había tomado la decisión de dejar Ziklag e irse a alistar a las filas del rey Aquis. Entonces, por supuesto, todos querían matarlo y todos estaban tremendamente desanimados, pero David cobró fuerzas. Imagínense a David sabiendo que sus esposas habían sido raptadas, sabiendo que sus hijos también. Normalmente un hombre, ¿cómo estaría? Destrozado. Pero David se fortaleció en la fuerza, en la única fuerza que tiene o que debe tener un ser humano, en Dios. David tomó fuerzas de Dios, tomó fuerzas en Dios, se fortaleció en Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Recuerdan lo que el efod significaba para ellos? ¿Recuerdan qué significaba el efod para ellos? Sí, era una parte central de la vestimenta, hermano. Las 12 tribus. Era la vestimenta, era parte central de la vestimenta del sumo sacerdote. Pero en ese momento, ¿sí? No había sumo sacerdote. En ese momento tampoco estaba el arca ahí con ellos. Entonces el efod era lo más cercano a un objeto sagrado que estaba. Entonces el efod era lo más cercano que tenían con Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelo. Dios le dio la respuesta. Recuerden, hermanos, cuando nosotros oramos, Él está pendiente de su oído. Él está así, literalmente, porque dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, que su oído está aquí, atento a nuestras oraciones. Y Dios le respondió, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor. Quiero ubicarnos de dónde nos encontramos ahora. ¿Sí? Déjeme encontrar este lugar. Es el torrente. Está aproximadamente por este rumbo, al sur del Mar Muerto. ¿Ok? Está por aquí. Estaban en Gat. Gat está aquí. El torrente de Besor es justamente esta área. Aquí llegaron. Y dice,
Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, pero le dieron pan y comió y le dieron beber agua. Dice, le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que hubo comido, volvió en él su espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo explicaríamos? Cuando dice el texto, y después que comió, volvió en él su espíritu. Habla de fuerza, hermano, fuerza física. ¿Habla de fuerza física? ¿O? Vida. ¿O de qué más? Volvió a la vida. No estaba La muerto. paz, ¿Eh? la paz y la sabiduría del espíritu para poder pensar. Hermanos, el espíritu es la vida. Recuerden que somos, estamos formados en 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Y dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, el alma, dice, el cuerpo regresa a la tierra, del cual fue tomado, y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Entonces aquí lo que estamos leyendo es que el hombre estaba a punto de morir, que su espíritu, que el espíritu de vida que tenía, estaba a punto de dejarlo. Es más, ya se estaba saliendo de él, o sea, ya estaba muriendo. Por eso dice, luego que comió, volvió en él su espíritu. Regresó, le regresó la vida. Es como lo que le pasó con Abigail, hermano. ¿Con Abigail? ¿Qué pasó con Abigail? Platícame. Cuando estaba enojado y dice que después que come, como que piensa mejor las cosas. Sí, aunque son dos situaciones diferentes, porque estaba enojado, pero no estaba a punto de morir. Y aquí dice que el espíritu ya le estaba dejando. O sea, ya estaba muriendo. Cuando el hombre muere, el espíritu sale y regresa a Dios. Hermano, Dice que volvió en él su espíritu. Adelante, hermano. una pregunta, no sé si sea un momento adecuado, pero que recibimos cuando nos estamos, ¿entraría en vez del espíritu del hombre que ya tenemos? O no sé. A ver, otra vez, hermano. El espíritu, usted dice que el hombre está formado en 3, cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu es el que da Dios. Entonces, el Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando fuimos bautizados, ¿entra en qué lugar, hermano? Ok, es una buena pregunta. El Espíritu Santo, bueno, voy a empezar con el Espíritu de vida. El Espíritu de vida lo recibimos sí, en el momento en que somos de la gestación. El embrión empieza a moverse, empieza a activarse. Es porque tiene ya el Espíritu de vida. Y el Espíritu Santo, ese no lo vamos a adquirir a menos que obedezcamos el Evangelio. Mucha gente muere y todo el mundo, toda la humanidad tiene el espíritu de vida. Porque cuando muere su espíritu regresa a Dios. Ese espíritu fue dado por Dios al primer hombre. Recuerden que allá Adán, cuando Dios lo crea en el capítulo 2 de Génesis, dice que lo hizo del polvo de la tierra. Hizo un muñeco de lodo, de tierra. Pero ese muñeco era un muñeco inerte. ¿Qué hizo para que tuviera vida? Le dio aliento. Le sopló el aliento de vida. Dios le sopló en su nariz espíritu de vida. Algunos textos dicen aliento de vida. ¿Sí? Pero la palabra hebrea es espíritu de vida. Entonces, todos los seres humanos, obedientes y desobedientes, cristianos o no, tenemos el espíritu de vida. Por eso estamos vivos. Por eso somos creados en tres elementos. Cuerpo, lo físico que vemos, alma, la que va a llegar al Seol, y espíritu, el que va a regresar a Dios. El Espíritu Santo es el espíritu, ¿sí?, que Dios nos da
a través de la obediencia en el bautismo. Recuerden Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros cuando obedecemos el Evangelio, cuando nacemos. Curiosamente, ¿sí? El Espíritu llega al momento de nacer. Curiosamente, cuando el niño nace y le dan su primer nalgada, su primera expresión es un llanto que denota que está vivo, que su espíritu está ahí. Y curiosamente, digo entre comillas curiosamente, cuando el hombre o la mujer sale de las aguas del bautismo, ¿sí? Y lo primero que recibe es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de vida, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Sí. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Para que no nos confundamos. Hermano, entonces aquí realmente este hombre no había tomado agua y no había comido, por eso es que ya venía pues casi muriéndose, ¿no? Exactamente. Era un hombre moribundo, pues. Sí. Exactamente. Hermanos, ustedes me están escuchando porque leo un texto de la hermana Margarita, dice que no escucha nada. ¿Seré yo? ¿O serán sus... No, hermano. Sí se escucha. Sí se escucha. Escuchamos. Sí se escucha bien. Ok. Hermana Margarita, bueno, por favor escríbanle que cheque su dispositivo. Ok, entonces vamos a continuar. Le dieron 2 racimos, le dieron de comer y el espíritu regresó, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estaba muriendo de inanición. Y le dijo David, ¿de quién eres? Le estoy leyendo esta parte porque también es muy interesante y es muy importante porque nos va a dejar enseñanza. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclag. Él está declarando que su dueño, su patrón, había sido el que había prendido fuego a la ciudad donde vivía David. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiestas por todo aquel gran botín que tenían. Ok. Este hombre había sido abandonado, estaba a punto de morir, pero ahora no quería regresar a los suyos, no quería regresar a lo mismo. Le pidió a David que lo liberara. Dice, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. David lo aceptó, y al aceptarlo, David le dio una nueva oportunidad de vida a ese hombre. Ese hombre recobró su vida, literalmente volvió a nacer y ahora era liberado de su amo. ¿No les es familiar esto? O sea, hermano, que entonces él pasó a ser ya parte de la gente de David después de eso. Pues eso se sobreentiende, sí, pero el punto que quiero que enfoquemos es que David, como ustedes saben, de él vendría la genealogía y de él vendría el Cristo. El Cristo es nuestro Salvador. El Cristo es el que nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad, nos dio libertad. Bueno, con ese egipcio David, sin saber, hizo lo mismo que haría su simiente más años después. Sí, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Abraham liberó a Eleazar de la esclavitud? Cuando estaban persiguiendo. Viene siendo similar también, hermano. Sí. Exactamente. Entonces, podemos ver
todo esto. Y ya para terminar el capítulo 31, pues en el capítulo 31 vamos a ver cómo Saúl termina su ciclo. Saúl ya no es más rey. Saúl ahí muere a manos de los filisteos. En realidad no fue a manos de los filisteos. En realidad él fue atravesado como una flecha, pero no iba a morir de esa herida. Pero ya en poco tiempo los iban a alcanzar los filisteos y lo iban a matar definitivamente. Y eso hicieron. Suicidarse, ¿no, hermano? Él se suicidó literalmente, él se fue contra su espada y ahí quedó. Pero curiosamente... Sí, ¿perdón? sí, no, adelante, ya en el siguiente libro ya nos dice bien qué pasó. Okay, pero curiosamente vemos aquí que los filisteos llegaron y al verlo muerto, ¿qué hicieron con él? Decapitaron. ¿Otra vez, Angelien? ¿Lo decapitaron? Lo decapitaron. ¿Por qué creen que hicieron esto? Para vengarse de que le hicieron a su paladín. Exactamente. Exactamente. David eso hizo con su paladín Goliat y ahora ellos tuvieron la oportunidad de hacerle lo mismo al supuesto paladín de Israel, que era el rey. ¿Ok? Sí, hermano. Y así termina la triste historia de un triste rey llamado Saúl. ¿Preguntas finales, comentarios? Hermano, ¿podría repetir un poco la comparación que hizo con Cristo y David en lo que describe el versículo 15? Por favor. En el versículo 15 nos habla que David, bueno, lo que pidió el egipcio, ¿qué pidió el egipcio? Versículo 15. Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Ok. Entonces, el vivir con su amo, el rey de Amalek, seguramente era una vida mala. Y era un rey malo que al ver a su siervo enfermo lo abandona. Entonces ahí, sí, y ahí entonces vemos a un hombre deseoso de ser salvado, deseoso de ser liberado de esa vida que llevaba, deseoso de ser, fuera de ese grupo y pertenecer a uno diferente. Entonces nosotros vemos que que a través de David ese hombre recibió una nueva oportunidad. A través de David ese hombre fue liberado de la esclavitud. Esa es la analogía, hermano, que a través de Cristo nosotros somos librados de nuestro antiguo, que era el pecado. No, hermano. Viene siendo como Filimón, ¿no? Adelante, hermano José. Viene siendo como Filimón, cuando Pablo dice que Filimón ya era liberado de la esclavitud de su amo, que le sirviera, pero pues era liberado, pero espiritualmente era libre. Exacto. Así viene y ahora también. regresa. Sí, después regresa, pero ya no regresa como esclavo. Ahora regresa como hermano, libre del yugo que tenía sobre él. Sí, hermano Jesús. Hermano, también me llama la atención aquí donde dice, aquí precisamente en el 30:12 dice que porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿También eso nos significa algo? ¿Nos enseña algo, hermano? Bueno, el número 3 es el número especial en la Biblia. El número 3 es el número perfecto en el sentido espiritual. El número 7 en la Biblia es el número perfecto también en todos los sentidos. Pero el número 3 en la Biblia lo vamos a encontrar muchas veces como el número perfecto. ¿Sí? En Dios, en su magnificencia, es en 3 personas, por decirlo de alguna manera. Al hombre lo creó igual en 3 personalidades, cuerpo y alma y espíritu.
¿Ok? Y así podríamos pasarnos una lista de el número 3 en la Biblia, que significa perfecto en lo espiritual. Ok, mis hermanos, pues esta es la clase, esta fue la clase, espero les anime y hayamos profundizado un poco y aprendido algo que no habíamos captado. Por lo menos yo sí me quedo con muchas cosas que me van a continuar animando y fortaleciendo mi fe. Gracias, hermano. ustedes? Buenas clases. Gracias a Dios. ¿Y ustedes con qué se quedan? Con muy buena enseñanza. Con tener temor de Dios, hermano, y guardar sus mandamientos. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Que la única fuerza proviene de Dios, hermano. Amén. Hermano, es muy triste cómo las personas que no conocen, ¿verdad? Que no leen, cómo consultan adivinos, horóscopos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando pues hay mucha enseñanza acerca de eso, ¿verdad? Que lo prohíbe. Claro. Claro, se pierden el manjar de la vida, que es el conocer de Dios en máxima expresión. Pero bueno, pues mis hermanos, esta fue la clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, en las siguientes clases. Y pues les voy a dejar. Hermano Victorino. No. Dios les bendiga. Hermano José, usted, hermana Nelly, ustedes no están en la clase de consejería, ¿verdad? No, hermano, no. Ah, El tiempo que tengo no me permite, hermanos. Para la próxima, ahorita estoy con esto ahorita. Perfecto, mi hermano. Pues muchas gracias. La Si alguien oración, gusta hermano. venir a cenar unas ricas pizzas a Cozumel, adelante. Vamos. Hermano Victorino. ¿Sí? Oración, mi hermano. Vamos a terminar con una oración antes de pensar en los alimentos físicos, ¿verdad? Tiene razón. De acuerdo a Lucas 4:4, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que proviene de Dios. Amén. Hermano, Hermano Frank, por favor. Sí, ¿no hermana. sabe nada del hermano Gabriel? Platicábamos con él el lunes y nos decía que, qué bueno que lo recuerda, hermana, nos decía que él está teniendo problemas de presión alta. Entonces, ahora que voy a pedirle a nuestro hermano Frank que nos dirige en oración, también que ore por nuestro hermano Gabriel y su salud, por favor. Y más a rato me voy a comunicar con él a ver qué está pasando. Ya acabo de platicar con él hace un ratito, hermano. Estamos muy en contacto él y yo. Ya está mucho mejor. Lo está viendo un médico amigo mío. Digo, para que no se preocupen, hermanos, está mejorando, gracias a Dios. Sí tiene la cuestión de la presión, ya se le mandaron a hacer por ahí algunos estudios. Pero básicamente su problema por la presión vino por estrés, porque el hermano de verdad es una persona súper activa que ve por medio mundo y pues ya lo que le hace falta es descansar un poquito, básicamente, pero está bien, hermano. Ok, entonces le voy a Gracias, hermano. Lo principal que está en las manos del excelente médico, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ok. Adelante, hermano Frank. Inclinemos nuestro rostro, queridos hermanos, oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este momento en el cual estamos felices y contentos, Señor, de haber estado en comunión, de haber escudriñado, Señor, tu palabra, de escuchar tu consejo. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, que podamos meditar, Señor, en tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por este momento en el cual nos gozamos. Gracias por nuestro hermano Victorino que imparte, Señor, su conocimiento a favor del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre amado, y pedimos también por nuestro hermano Gabriel, Señor, que tú seas, Padre amado, para con él. Te damos las gracias por su vida, te damos las gracias porque él se encuentra ya mejor, y tus hijos siempre estamos confiados en ti, siempre estamos protegidos, siempre estamos, Señor, con esa fe, con esa certeza de que
siempre estás al pendiente de tu pueblo, de tus hijos. Te damos las gracias, Padre amado, por tu misericordia y por tu amor que siempre derrama y sobre todo tu pueblo. En el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Gracias, hermano. Victorino, buenas noches a todos. Ya. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga, hermano. Hermano Victorino. Hermano Victorino. Adelante, hermano. ¿Usted va a continuar con nosotros en esta clase? Disculpe, no me enteré. Muy bien. Los voy a acompañar hasta la lección 12, donde voy a aplicarles el examen de medio curso. De la lección 12 en adelante, los va a guiar nuestro hermano. ¿Quieren saber quién es? ¿Quieren saber quién va a ser? Suéltelo, hermano. Hermano Jorge. No, hermano Jorge no. El lunes se los digo. Ok, hermano. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Provecho. Buen provecho. Buenas noches, que descansen. A todos. Muchas gracias. Dios les bendice. Igualmente. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias, muy amables. Hasta luego. Dios los bendiga. Buenas noches, hermana Erlinda, Dios le bendiga. Buenas noches, hermano, igualmente. Buenas noches, hermano Victorino, Dios le bendiga. Hermana Erlinda, ¿hay alguien más conectado ahorita todavía o ya se salieron todos? No, lo que pasa es que mi computadora me está fallando y no puedo apagar. Ya. Oye, pero no le dieron finalizar que no se me apaga. No dele usted nada más un clic ahí donde dice salir, hermana. Ahí ya le puse una flechita, a ver qué pasa. Sí, nada más dele ahí salir. No sale. Ya busqué. Gracias, hermano. Ya sabe, hermana, júntese conmigo.